¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucede después de la muerte? Jesús contó una historia impactante que revela dos realidades eternas completamente opuestas. ¿Y si te dijera que tu vida ahora puede determinar tu destino para siempre? La eternidad es un misterio para muchos. ¿Qué sucede cuando cerramos los ojos a este mundo? ¿Todos tienen el mismo destino o hay caminos distintos que se definen según la forma en que vivimos? Estas preguntas siempre han inquietado a la humanidad, pero Jesucristo nos dio una respuesta clara e impactante en una de sus parábolas más memorables, la historia del rico y Lázaro. Esta no es solo una narración para reflexionar, es una advertencia, una alerta seria sobre el destino de las almas. A diferencia de otras parábolas, Jesús menciona nombres, lo que plantea una pregunta: ¿será que esta historia ocurrió realmente? Independientemente de la respuesta, la enseñanza central sigue siendo la misma. La muerte no es el final, sino el comienzo de una eternidad que no puede cambiarse una vez que sucede. En esta historia veremos a dos hombres con vidas opuestas. Uno disfrutaba del lujo y la riqueza, y el otro vivía en la miseria. Pero al morir, sus situaciones se invirtieron por completo. Uno encontró alivio y el otro tormento eterno. Si nunca has reflexionado sobre el destino de tu alma, ahora es el momento. Vamos a sumergirnos en esta parábola y entender lo que Jesús quiso enseñarnos. Jesús comienza la historia presentando a dos personajes completamente diferentes. El primero era un hombre extremadamente rico. Vestía ropas de púrpura y lino finísimo, tejidos carísimos, que solo los más privilegiados podían usar. Su vida estaba marcada por el lujo y los placeres. Hacía banquetes todos los días, no porque tuviera algo especial que celebrar, sino simplemente porque podía. Su estilo de vida mostraba que nunca se preocupó por las dificultades de los demás. Tenía todo lo que quería, cuando quería. Del otro lado de la historia estaba Lázaro, un mendigo cubierto de llagas, abandonado a su suerte. Todos los días lo colocaban a la puerta del rico, esperando lo mínimo para sobrevivir. No soñaba con banquetes ni riquezas. Todo lo que deseaba eran las migajas que caían de la mesa del rico. La escena era impactante. Mientras un hombre vivía en el exceso, el otro sufría en la miseria. Pero lo que más llama la atención es la indiferencia del rico. Veía a Lázaro todos los días, pero nunca le tendió la mano. Ni un solo gesto de compasión fue hecho. La situación de Lázaro era tan miserable que hasta los perros venían a lamer sus heridas. Esto no era un signo de cariño, sino una imagen extrema de humillación y sufrimiento. Estaba en el nivel más bajo de la sociedad, sin nadie que cuidara de él. Pero la historia no termina aquí. Si la vida de estos dos hombres solo se limitara a lo que sucede en la tierra, quizás alguien diría que Lázaro tuvo mala suerte y el rico tuvo fortuna. Sin embargo, la muerte lo cambia todo. La muerte llega para todos, ricos y pobres, poderosos y débiles. Y en la historia que Jesús contó, tanto el rico como Lázaro murieron. Lázaro, el mendigo que pasó su vida en la miseria, no tuvo un funeral grandioso. No se menciona nada sobre su despedida en la tierra, pero en el cielo su llegada fue especial. Jesús dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Él, que siempre vivió abandonado e ignorado, ahora era recibido con honor y consuelo. Su sufrimiento había terminado. El rico también murió, pero a diferencia de Lázaro, él fue sepultado. Probablemente tuvo un funeral lujoso, con muchas personas rindiéndole homenajes, pero nada de eso importaba más. Su destino no era el cielo. Jesús dice que terminó en el Hades, un lugar de tormento. Aquí la historia da un giro. Durante toda su vida, el rico vivió rodeado de privilegios, mientras Lázaro sufría. Pero ahora todo había cambiado. Lázaro estaba en paz, en el seno de Abraham, mientras el rico sufría intensamente en el Hades. El mensaje de Jesús es claro. La muerte no iguala a todos los hombres. Ella revela el destino eterno que cada uno eligió mientras estaba vivo. El dolor del rico comenzó en el momento en que abrió los ojos en el Hades. Ya no estaba rodeado de lujo,
banquetes y comodidad. Ahora sentía una agonía indescriptible en las llamas del tormento. Por primera vez, levantó los ojos y vio a Lázaro junto a Abraham. El mendigo al que ignoraba en la tierra, ahora estaba en un lugar de descanso y honor. Desesperado, el rico gritó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro a mojar la punta de su dedo en agua y a refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». ¡Qué ironía! Durante toda su vida nunca ayudó a Lázaro, pero ahora quería que Lázaro lo ayudara a él. No pedía salir del infierno, porque sabía que eso era imposible, pero suplicaba por una sola gota de agua. La respuesta de Abraham fue firme: «Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro solo males. Ahora, sin embargo, él es consolado, y tú estás en tormentos». Abraham no estaba diciendo que el rico fue condenado por ser rico, ni que Lázaro fue salvo por ser pobre. La cuestión no era el dinero, sino el corazón. El rico vivió solo para sí mismo, sin temor a Dios. En cambio, Lázaro, a pesar del sufrimiento, confió en Dios y fue recompensado en la eternidad. Entonces, Abraham le dio la peor noticia al rico: «Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá pasar para acá». La separación era definitiva. El rico ya no tenía salida. Su destino estaba sellado para siempre. Ante la realidad de su sufrimiento eterno, el rico finalmente entiende que ya no hay esperanza para él. No puede salir de allí. No puede aliviar su dolor y no puede cambiar su destino. Pero entonces piensa en algo. Su familia aún está viva. Si él no puede escapar del infierno, al menos puede intentar evitar que sus hermanos terminen en el mismo lugar. Clama nuevamente a Abraham: «Entonces, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, a fin de que no vengan también a este lugar de tormento». El rico ahora se convierte en un predicador, pero es demasiado tarde. Durante toda su vida, nunca se preocupó por advertir a nadie sobre Dios, pero ahora, viendo la realidad del infierno, desea que sus hermanos sean avisados antes de que sea demasiado tarde para ellos también. Sin embargo, la respuesta de Abraham frustra sus esperanzas. Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Es decir, ellos ya tenían la palabra de Dios. Las Escrituras ya advertían sobre la importancia de vivir una vida justa y temerosa de Dios. Si querían conocer la verdad, solo tenían que escuchar y obedecer. Pero el rico insiste: «No, Padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán». Él creía que un milagro, un muerto volviendo a la vida, convencería a sus hermanos de arrepentirse. Pensaba que algo extraordinario los haría cambiar. Pero Abraham responde con una de las frases más impactantes de la Biblia: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite de entre los muertos». Aquí está la gran verdad. Quien rechaza la palabra de Dios, rechaza incluso los mayores milagros. Si el corazón está endurecido, ninguna prueba será suficiente. La historia del rico y Lázaro no es solo un relato del pasado. Es una advertencia para todos, nosotros. Jesús nos mostró que la forma en que vivimos ahora determina dónde pasaremos la eternidad. El rico no fue condenado por ser rico, y Lázaro no fue salvo por ser pobre. Lo que hizo toda la diferencia fue su relación con Dios. El rico vivió solo para sí mismo, ignorando las necesidades de los demás y sin preocuparse por Dios. Confió únicamente en sus riquezas y al final descubrió que nada de eso podía salvarlo. Lázaro, en cambio, a pesar de su dolor y sufrimiento, mantuvo su fe. No tenía nada en la tierra, pero tenía a Dios, y eso fue suficiente para asegurarle la eternidad al lado de Abraham. La gran lección de la historia es que la decisión sobre nuestro destino eterno debe tomarse mientras aún estamos vivos. Después de la muerte, no hay una segunda oportunidad. No hay manera de cambiar de lado ni de escapar de la condenación para quien eligió vivir lejos de Dios. Jesús también nos enseña
que la palabra de Dios es suficiente. Muchas personas piden milagros para creer, pero la verdad es que quien no cree en la Biblia tampoco creería aunque viera a alguien resucitar. El momento de tomar esta decisión es ahora. Ignorar esta realidad puede tener consecuencias eternas. Ahora déjame preguntarte, ¿estás viviendo como el rico, ignorando las necesidades a tu alrededor y poniendo tu confianza en las cosas de esta tierra? ¿O has buscado, como Lázaro, vivir una vida de fe y confianza en Dios sin importar las circunstancias? ¿Qué ha sido más importante para ti? ¿Los placeres temporales o la eternidad con Dios? ¿Qué destino elegirás? ¿El consuelo temporal que termina con la muerte o la eternidad de paz al lado de Dios? Recuerda, la decisión es tuya. Ahora es el momento de reflexionar, cambiar y tomar la decisión que determinará tu eternidad.